porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículo del 19 al 23. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Señor, tu amor perdura eternamente. Todos. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Todos. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Todos. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Todos. Señor, tu amor perdura eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 11, versículo del 33 al 36. ¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día a la escucha de la palabra de Dios. Hoy, domingo 23 del mes de agosto. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo al Señor por esta oportunidad que nos regala de encontrarnos, de podernos reunir en torno a su palabra. Hermanitos, quiero enviar un cordial saludo a los hermanos de Santa Rosa, el pueblo donde trabajo, a todos ustedes quienes estamos de novena en honor a Santa Rosa de Lima. Hoy quiero hablarles, queridos hermanos, de la iglesia. Ustedes han escuchado que hay gente que dice: yo no necesito de ir a la iglesia para darle la gloria a Dios. Yo no necesito de una iglesia para poderme congregar. Yo alabo a Dios a mi manera. Mire, cierro mis ojos, abro mis manos y digo: Señor, tú estás en todos lados. Tú estás aquí, tú estás allá, y por eso me conecto contigo, me contacto contigo. Un momentico. Para esas personas que dejaron de ir a la iglesia, es esta homilía, colóquesela. Para esas personas que dejaron de asistir a la Santa Misa, es esta homilía, colóquesela. Para las personas que tienen a un Dios a su conveniencia o un Dios a su manera, que dicen y hacen lo que se le venga a la mente, dicen: Dios está en todos lados, y como Dios está en todos lados, en mi casa puedo darle la gloria a Dios.
Para esas personas que dicen ser ateas y no creen en la iglesia. ¿Para qué la iglesia? Cristo no fundó ninguna religión. Ya va, vamos a ver con calma. Es que Cristo está en todos lados y yo puedo hacerlo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Esas son palabras suyas de usted, pero no lo que dice la palabra de Dios. Y también para los hermanos evangélicos que nos colocan piojos a los católicos diciendo: es que es lo mismo ser católico que ser evangélico. Es el mismo Dios. Por eso vente con nosotros y te congregas y serás salvo. Deje de ir para allá, véngase para acá. A ver, evangélico, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Entonces vaya a la misa. No, el pastor me dijo que no. Ve que no es lo mismo. Entonces va y se confiesa. No, ve que no es lo mismo. Entonces no diga mentiras. Aquellos evangélicos que dicen: es que Cristo no fundó ninguna iglesia. Es que Cristo no fundó una iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, los evangélicos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Un momentico. Para usted que está diciendo eso, hoy quiere que la palabra de Dios le hable. Hoy quiero que la palabra de Dios le haga resonar. Hoy quiero que la palabra de Dios le entre y usted pueda buscar. Por eso te invito a que busques tu Biblia y la leas conmigo en este día, para que no te dejes caer a mentiras, para que te saque los piojos de los sectas protestantes que dicen: esas iglesias son la de Cristo. La iglesia de la luz del mundo es la iglesia de Cristo. No, señor. La iglesia de los adventistas es la iglesia de Cristo. No, señor. La iglesia de los mormones es la iglesia de Cristo. No, señor. Son iglesias de ellos, pero no la de Cristo. Cristo sí fundó una iglesia, y es la iglesia católica. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Las iglesias que fundaron las sectas protestantes, cada una tiene su origen. Si quiere, busque en internet Luz del Mundo, para que usted vea que la fundó un hombre. Testigo de Jehová la fundó un hombre. Adventistas la fundó un hombre. Mormones la fundó un hombre. Para que usted se dé cuenta que fueron fundadas por hombres. Y la iglesia que llega hasta Cristo, búsquelo por internet, es la iglesia católica. No te dejes decir mentiras. Vamos a oír lo que dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 13 y siguiente. Lee conmigo la Biblia. Abre tu Biblia. Si hay algún ateo, si hay algún protestante, si hay algún católico, vamos a leer la palabra de Dios en este día. San Mateo capítulo 16, versículo 13. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Cristo tiene discípulos y les hace una pregunta. La pregunta es para las personas que están cerca a Él. Y escuchen bien lo que el Maestro les va a preguntar. Paren la oreja, oído al tambor. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Le preguntó a los discípulos. La gente, los alrededores, las personas. ¿Quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que la gente opina del Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que la gente comenta de Cristo? ¿Qué es lo que la gente dice del Señor? ¿Qué es lo que la gente dice del Maestro? Vamos a ver si la gente del tiempo de Cristo era igual a la gente de este tiempo. Y vamos a ver si la gente del tiempo de Cristo decía lo mismo que la gente de este tiempo. Porque si dicen lo mismo, significa que la gente está engañada. Si dicen lo mismo, significa que la gente está confundida. Y Cristo va a hacer algo. Escuchen lo que dice la gente. Ellos le respondieron. Los discípulos de Cristo escucharon a la gente decir que, primero, unos dicen que eres Juan el Bautista. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pregunto y respóndeme en los comentarios, por favor. ¿Cristo era Juan el Bautista? ¿Sí o no? Respóndeme en los comentarios. ¿Cristo era Juan el Bautista? ¿Sí o no? Juan el Bautista, que en los primeros capítulos, en San Lucas, capítulo 1, versículo
42, cuando María saluda a Isabel, él salta en su seno. Juan el Bautista estaba en el seno de Isabel, saltó, quedó llena del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Juan el Bautista, que era pariente de Jesús, no era Jesús. Pero ¿qué hacía de extraordinario Juan el Bautista? Juan el Bautista le decía al rey: vagabundo, usted está viviendo con la mujer de su hermano Filipo, la deja. Juan el Bautista le predicaba a los soldados, Juan el Bautista le predicaba a todo mundo, era valiente en la predicación. Y por predicar con valentía, ¿qué le pasó? Le quitaron la cabeza, lo degollaron. Hubo un banquete, dice la palabra de Dios, la hija de Herodías bailó, el rey se encantó y le dijo: pídeme lo que quieres. Le dijo: deme la cabeza de Juan el Bautista. Se la dio. Le quitó la cabeza al predicador. Juan el Bautista, una persona excelente, predicador, una persona ascética, que comía langosta también silvestre. Pregunto, ¿era Jesús? No. Entonces vamos a la realidad hoy día. Hay personas que están siguiendo a otras personas que son como Juan el Bautista y dicen: igualitico, es como Jesús. Fíjense, ahorita hay una rebeldía de sacerdotes, de monjas, que se están saliendo y están fundando su propia denominación religiosa. Y se llaman católicos libres, católicos no romanos, veterocatólicos. Aquí en Venezuela están, en Maracay. Por allá un sacerdote que lo destituyeron, fundó una congregación, no me recuerdo cómo es, religiosas igual. Y la gente dice: es que es idéntico. Hacen la misa, hacen la celebración, es idéntico. Ahí debe estar Jesús, allá voy yo. No, cuidado católico, porque hay católicos que se confunden, porque se visten igualitico, porque se parecen y dicen: ahí está Jesús. No, porque predican la palabra de Dios Padre por las redes sociales, aquí al lado en Colombia, igual. Hasta mujeres sacerdotisas ordenaron, los vagabundos. Y entonces la gente dice: eso es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. La gente está confundida, cree que Jesús es Juan el Bautista. La gente cree que Jesús, que la iglesia que Cristo fundó, es cualquier iglesia. No, no es lo mismo. Oigan, otros dicen que eres Elías. Ustedes leen el libro de los Reyes y miran la historia de Elías. Elías, el profeta del fuego. Bueno, la pueden leer, búsquenla y la leen. Elías llegó, hizo bajar fuego del cielo, 400 sacerdotes de Baal juntos, y a todos les presentó un sacrificio. Él agarró un sacrificio, los de Baal no hicieron nada, dijeron: el que haga bajar fuego del cielo, el Dios que responde es el Dios verdadero. Tuvieron todo el día, no hicieron nada. Elías agarró, hizo su altar, le echó agua, le volvió a echar agua 3 veces y le invocó el nombre del Señor, hizo bajar fuego del cielo. Hizo algo extraordinario, hizo algo fuera de lo normal. Resucitó a muertos, detuvo el agua, dijo: no cae más lluvia, no cayó más lluvia. Y la gente decía: Jesús es Elías. Estaba confundida. En español. Porque llega un evangélico y diga: es que yo aquí voy a sacar al demonio y aquí van a ver usted el fuego del cielo. Es porque aquí ustedes van a escuchar la predicación, van a ver milagros, van a ver sanaciones. Entonces nosotros somos la iglesia verdadera. No. La gente se confunde y cree que porque venga un milagrero, un pastor que diga: yo hago milagros, pastor protestante falso, porque diga: yo hago bajar el fuego del cielo, y cuando se predica la palabra de Dios se siente porque soy el profeta del fuego, soy como Elías. ¿Es Jesús? No. La gente está confundida, la gente está engañada. A la gente la engañan de esa manera. Uno dicen que eres Jeremías, porque un pastor protestante venga y haga bajar fuego del cielo, entonces ese es Jesús, a ese hay que seguir. No. Entonces, porque venga a hacer milagros, ese es Jesús. No, ustedes lo van a ver. Otros dicen que eres Jeremías, el profeta de la palabra. Desde el vientre de la madre fui llamado, desde el vientre de mi madre fui consagrado. Y entonces, porque haya sido desde chiquitico consagrado, ¿es Jesús? Tampoco. O algo otro de los profetas. La gente está confundida. Y por eso usted puede ver que la gente dice: yo sigo a fulano de tal. Ahorita hay unos predicadores de la nueva era, excelente, calidad.
Predicadores que ni son curas, ni son monjas, ni son pastores protestantes, son católicos liberales, católicos libres. Y agarran parte de la Biblia, y agarran parte de la psicología, y agarran parte de por aquí, de por allá, y entonces dan unas charlas, unos discursos, y la gente dice, este predica mejor que el cura. Esta nueva religión libre es la que voy a seguir. Y van católicos, van protestantes, cualquier persona puede ir porque ellos no tienen ni hacen distinción. Y la gente dice, ahí está Jesús. No, escúchenlo. Luego les preguntó. Primero dice, según la gente. Ahora, según ustedes y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús quería saber lo que opinaba la gente. Ahora le va a preguntar a ellos. Según ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro llegó y dijo, yo creo que tú eres el Mesías, el enviado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios que vino a la tierra a rescatarnos. Pedro confirmó su fe en Jesús. Ahora miren lo que Jesús va a hacer en esto. Cristo sí era el Mesías, Cristo sí era el Hijo del Dios vivo, no era ni Juan el Bautista, no era ni Jeremías ni profeta, pero lo que Pedro dijo sí era verdad. Y como Pedro dijo la verdad, miren lo que dice Jesús. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Eso no se lo reveló nadie sino Dios que está en los cielos. Miren la acción de Jesús. Y yo te digo a ti que estás en la verdad, que no estás en una mentira como la gente, que no estás en un engaño como la gente. Yo te digo a ti, oigan, paren la oreja. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo sí fundó una iglesia. Ateo que me escucha, que dice, es que yo puedo darle la gloria a Dios en cualquier lado, porque Cristo no fundó una iglesia, no fundó una religión. Sí la fundó. Mateo 16, 18. Porque el pueblo estaba engañado, porque el pueblo estaba como los ateos hoy día diciendo, a Dios se le da la gloria de cualquier manera, a Dios se le sigue así, a Dios se le sigue asado, de esta manera. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia significa que Cristo ya colocó su iglesia en la persona de Pedro, y el que maneja, el que dirige, el que orienta, el que va al frente de la iglesia es Pedro. ¿Y puede aparecer otro y fundar una iglesia hoy día? Sí. ¿Y puede aparecer otro y decir, voy a fundar una iglesia? Sí. Ahí están los protestantes. Ahí están los protestantes. Cada uno fundó su iglesia. Y usted le pregunta a la luz del mundo, ¿quiénes fundaron su iglesia? No se lo saben, búsquenlo en internet y lo van a encontrar. Usted le dice a los mormones, ¿quiénes fundaron su iglesia? No se lo saben, búsquenlo en internet y lo van a encontrar. A los adventistas, a los mormones, a los católicos libres, ¿quiénes fundaron su iglesia? No se lo saben. ¿Están fundando iglesia ahorita? No le estoy hablando de sacerdotes que se salen y fundaron los católicos renovados, los católicos liberales, los católicos libres, los veterocatólicos. Fundaron su iglesia. Pregunto, ¿esa es la iglesia de Cristo? No, no, no. La iglesia de Cristo es la que tiene a Pedro como sólido fundamento de la verdad. Esa es la iglesia de Cristo, en la iglesia que usted está y que yo estoy. Los ateos dicen, yo no voy a la iglesia porque es que la Biblia no dice que hay que ir a la iglesia. Jesús dice que si usted quiere encontrar la verdad debe ir a su iglesia. Y Efesios capítulo 3, versículo 20, apréndase esa cita, escríbanla en los comentarios cuando llegue un ateo a decirle, eso es lo mismo darle a Dios la gloria aquí, a Dios se le puede alabar aquí y alabar a Dios. Efesios 3, 20, apréndase esa cita. Y dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia, no en cualquier iglesia, en la iglesia que Él fundó.
Y si usted lee Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿A cuál iglesia? A la que Él fundó y se entregó por ella. Cristo sí fundó una iglesia, y en esa iglesia está usted, y en esa iglesia estoy yo, y en esa iglesia estamos nosotros. Y no es una iglesia cualquiera, es la iglesia, lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, vayan por todo el mundo. La iglesia que está por todo el mundo, a eso llamamos iglesia católica, porque está por todo el mundo y ha ido a misionar por todo el mundo, por eso se le llama católica, la iglesia de Cristo. La iglesia que tiene a alguien visible, un representante, que se llama el Papa Francisco, y que una cuerda de católicos desobedientes están rechazando al Papa, están rechazando al encargado de la iglesia, representante de Jesucristo, que dejó en la persona de Pedro, que ahora tenemos en el Papa Francisco. Ahora, miren lo que dice Jesús. Los ateos dicen que no se necesita de religión ni iglesia. Los protestantes tampoco, porque a ellos no les conviene que usted sepa que Cristo fundó una iglesia y que no es la de ellos. Esa es la iglesia de ellos, pero no la iglesia de Cristo. Así que si usted está ahí, debe salirse y buscar la iglesia que Cristo fundó. Oiga, escuche. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no podrán destruirla, no prevalecerán sobre ella. Ni el diablo en persona la podrá destruir. Y entonces dicen los protestantes, es que la iglesia católica ya se terminó, es que la iglesia católica ya se acabó. Mentira. Jesucristo enseña que ni los poderes del infierno ni los poderes del diablo podrán destruir la iglesia que Cristo dejó. No podrán destruir la iglesia católica. Según los protestantes, sí. Según Cristo, no. Entonces, ningún protestante puede decir, la iglesia católica dejó de existir en tal año y empezó a existir en tal año. No, porque Cristo, su fundador, dijo que es santa y nadie la podrá destruir. Miren lo que viene, miren lo que viene. Oigan con atención. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo le dio a sus apóstoles, a Pedro, la autoridad de atar y de desatar. Por eso Jesús le dijo a Pedro en San Lucas capítulo 22, versículo 31, búsquelo por favor. San Lucas 22, 31 le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando vuelvas, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa iglesia que Cristo fundó, esa iglesia que Cristo dejó, tiene una llave. Por eso usted va a ver que cuando en los escudos de los papas está una llave, que la gente dice, ¿qué significa la llave? Significa el poder que Cristo le dio al Papa de atar y de desatar. Y vamos a la primera lectura del día de hoy. El libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 19. ¿Por qué le decimos al Papa Francisco Papa? ¿Y por qué decimos que el Papa tiene la llave? Porque Cristo se la dejó a Pedro. ¿Y cuál es esa función de la llave de atar y de desatar? ¿Y cuál es la función del Papa? El ser un pastor, de ser un padre para con nosotros. Vamos a buscarla. Isaías capítulo 22, versículo 19. Oído al tambor, paren la oreja. Esto dice el Señor a Semná, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. El mayordomo fue destituido. Miren lo que viene. Cuando un mayordomo es destituido, cuando un mayordomo es reemplazado, oigan lo que viene. Aquel mismo día llamaré a mi siervo Eliacim. La casa no se puede quedar sola. Por eso cuando un papa muere,
se elige el otro papa. Lo que pasó, el Papa Benedicto renunció, se eligió al Papa Francisco. La casa no puede quedarse sola, la iglesia tiene que tener un representante. Oigan, aquel mismo día llamé a mi siervo Eliasim, el hijo del Cías. Le vestiré la túnica, le ceñiré la banda y le traspasaré tus poderes. Muere un papa, viene otro y se le da la autoridad. El Papa Benedicto le pasó la autoridad al Papa Francisco. Oigan, ¿cuál es la función del Papa Francisco? Será un padre para los habitantes de Jerusalén. Por eso le decimos Papa. Papa significa pastor, papá, guía espiritual en la fe. Hace unos días leíamos en la Biblia: a nadie llamen padre sobre la tierra. Y dicen los evangélicos, ve que ustedes le dicen a los curas padre y al papa le dice papa. Hoy la palabra de Dios dice que no se refiere a eso, porque el encargado de la casa es el padre, el que tiene las llaves. A ese se le dice padre, papa, pastor. A él le decimos Santo Padre, porque a Cristo le pareció darle las llaves a Pedro. Y miren el poder de las llaves. Oigan, será un padre para el pueblo de Israel. Por eso para nosotros es el Papa, el Padre, el Pastor. Y toda persona que se rebele y vaya en contra, va en contra del encargado que Cristo dejó. Oigan, y para la casa de Judá, pondré la llave del palacio sobre su hombro, sobre el que van a llamar padre, sobre el que van a llamar papa, tendrá la llave. Miren la función de la llave. Los protestantes no tienen llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos la tiene el Papa que Cristo dejó. Escuchen. Pondré la llave del palacio de la casa de David en su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Esa es la función del Papa. Lo que él abrió, nadie lo cerró. Lo que él cerró, nadie lo abrió. Por eso dice la palabra de Dios: a ti te daré las llaves. Se las dio a Pedro. Murió Pedro, se las pasó al siguiente Papa. ¿Quién tiene las llaves? El Papa Francisco. Y lo que él abra, nadie va a cerrar. Lo que él cierre, nadie va a abrir. La iglesia de Jesucristo tiene un Papa. Tenemos un Papa que se llama Francisco y es nuestro Padre espiritual. Es la forma de reconocer cuál es la iglesia de Jesucristo. Ahora miren, las sectas protestantes tienen el Papa. Las sectas protestantes tienen un pastor supremo. ¿Tienen a alguien que llamen Padre espiritual? ¿Tienen las llaves? No. ¿Y usted entonces qué hace en las sectas protestantes? Te están metiendo piojos y engaños. Te están diciendo mentiras. Ahora miren, los católicos que se han rebelado en contra de la iglesia del Papa y han fundado su iglesia, ¿son la iglesia de Cristo? No, son la iglesia de ellos, pero no la de Cristo. ¿Alguien puede fundar una iglesia? Claro que sí, registrarla. Pero eso significa que sea la iglesia de Cristo. No, esa es la iglesia de fulanito de tal. Y tercero, a los ateos que dicen: yo no debo ir a la iglesia, yo no debo darle la gloria a Dios en la iglesia. Un momentico, Cristo sí dejó una iglesia. Y esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y a esa iglesia debemos participar. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Santa Rosa de Barinas, Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Dios mediante.
Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.